¿Está en crisis el actual modelo del Estado social? ¿Qué factores son determinantes? ¿Cómo se puede restaurar la confianza perdida? Estas son algunas de las cuestiones que nos planteamos hoy en este programa y para ello contamos con dos expertos, un sociólogo y un constitucionalista, que tienen una larga trayectoria docente, académica e investigadora. Les presento al catedrático de Sociología de la UNED, José Almaraz Pestana. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Y a Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, a quien agradezco su presencia en este programa una vez más. Muchísimas gracias. El artículo 1.1 de nuestra Constitución proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Como punto de partida, profesor Torres del Moral, ¿puede explicar qué es el Estado social? Parece lógico querer empezar por la definición, pero es lo más difícil que hay. Resumir en varias palabras pues todo un complejo institucional, todo un modelo de Estado. Sobre todo cuando se debe más a la evolución a lo largo de muchas décadas que a una averiguación o a una espontaneidad social o doctrinal que de pronto alumbra un nuevo modelo de Estado. Frente al dogma liberal, del Estado liberal, de que las cosas marchan por sí mismas y por tanto los poderes públicos no tienen por qué intervenir, la intervención es un mal porque supone que tiene que tomar partido en unas cosas, en unas evoluciones o en otras. El tiempo, allá desde la mitad del siglo XIX en adelante, se encargó de demostrar que las cosas no marchan tan por sí mismas, ¿no? Y entonces que el Estado tenía que, por lo menos en aquellas facetas de la vida social, económica, política, en las que la iniciativa privada no daba más de sí o no quería porque no rendía beneficio, pues tenía que intervenir, prestar servicios públicos. Esto, en Francia, Duguay alumbró una idea nueva de Estado, bueno, por lo menos la definía así como el Estado de servicio público. El servicio público reemplazaba a la soberanía como definición del Estado, como elemento, como esencia del Estado. Esos servicios públicos se multiplican de tal manera que el Estado cada vez, los poderes públicos cada vez intervienen más, ¿no? Intervienen más en la sociedad. Claro, si el modelo de Estado social es solo el de la intervención de los poderes públicos en la sociedad, se corre el peligro del autoritarismo, etcétera. Para que sea un modelo cabal de Estado social hace falta la recíproca, es decir, que la sociedad también intervenga o participe en el Estado. Ahí hay una imbricación, poderes públicos, ciudadanía, Estado, sociedad, que es lo que puede definir. Porque si no tiene la sociedad, se corre peligro de autoritarismo, como digo. Claro que, andando el tiempo, a eso se le añadió otra partícula, digamos, importante, verbal, como es la de derecho. Estado social de derecho, que es una aportación de Hermann Heller para ofrecer la idea de un modelo intermedio entre el liberalismo y el comunismo soviético, que ya existía entonces, 1929 o así. Si le añadimos de derecho, ya esto es bastante más exigente. Y si, como hace la Constitución española, imitando a la alemana, se le añade también democrático, pues ya el modelo de Estado se complica bastante más. En un Estado social y democrático de derecho es un modelo de Estado que tiene muchísimas exigencias para responder a la definición y que no es fácil de conseguir. Más bien es un desideratum que se va persiguiendo y que continuamente se nos desplaza. Pero en cualquier caso se trata de eso, de intervención del Estado, participación de la sociedad y además asunción por parte de los poderes públicos de un compromiso de atender lo que se ha venido denominando tercera generación de derechos, los derechos económicos y sociales, sobre los que hablaremos después. Recientemente, en un informe de la Comisión Europea, pues de este mes de abril, se decía que el diálogo social en Europa es realmente tenso en estos momentos, se tacha como tenso. Eso no solamente es en España cuando pensamos en la crisis del Estado social, ¿no? Profesor Almaraz. Ya, efectivamente, hace unos meses el presidente del Banco Central Europeo dijo que la Europa social había terminado. Había terminado porque había terminado la lógica que regía esto. Y aludiendo a la posición del profesor Torres del Moral, pues es que todo cambia. Cambia no solo el Estado, sino que cambia también el entorno que circunda el ejercicio de lo político. Y lo que sucede en la Unión Europea es que un elemento de los fundamentales que está desde el principio, aunque se introdujo
ya, sin mal no recuerdo, en el Tratado de Maastricht, que es el elemento de la cohesión, en el que se ha insistido ahora en el Tratado de Lisboa, pues está por hacer. Está por hacer porque, y en esto comparto también la opinión de mi buen amigo, porque la economía manda. La economía manda porque se invierte en las cosas. A veces la política intenta canalizar la economía y otras veces la economía obliga al Estado, y ese es un elemento de la crisis, a transformarse. Es decir, la crisis económica es lo que ha influido en estos cambios y en esta crisis también del Estado social. Me da la impresión de que sí, porque la Unión Europea es una gran idea de trasladar a un nivel supranacional los problemas, esperando que, sumadas las incapacidades de los estados, del Estado-nación, para controlar demasiadas cosas que ya habían desbordado el marco del Estado-nación, o si quiere usted, rota la identificación de sociedad, Estado-nación, uno se encuentra en que la sociedad, los problemas sociales, problemas económicos, problemas jurídicos, problemas penales, son transnacionales. Entonces, la idea de la Unión Europea me parece que fue un motor de transformación, de prestación de servicios y de aportación de soluciones a problemas eternos que ya no estaban dentro de los propios límites de las cosas: emigración, crimen internacional, regulación internacional, estándares internacionales para eventos, etcétera. Yo diría, intensificando la cosa, que la idea de la Unión Europea en principio es una idea económica, hasta tal punto que es mercado común. En un libro que leí recientemente de Hans Magnus Enzensberger, el amable monstruo de Bruselas dice que la participación democrática está programada desde el principio, en el sentido de que resulta excluida, ¿no? Entonces, la dinámica de la economía está haciendo, a lo largo de todos esos años, que se incorpore la dimensión social. De manera que hoy el Tratado de Lisboa, que puso el punto en el elemento de la cohesión, pues intenta realizar aquello que la prosperidad económica demandaba, es decir, solucionemos todos los problemas que haya, los problemas que van surgiendo, pero claro, en época de vacas flacas. Es decir, que hay una interacción entre economía y política, entre sistema económico y sistema político. Algún constitucionalista ha dicho que la idea de Europa era estatiforme, es decir, se trataba de hacer un ente supranacional y supraestatal, pero al modo de que tuviera su parlamento, que tuviera su gobierno, etcétera. La idea es original y simpática, pero yo quiero aportar a lo que decía el profesor Almaraz, que un compañero y entrañable amigo hace 20 años presentó su tesis doctoral que tituló Europa Social y Democrática de Derecho. Yo no sé si hoy la haría, o por lo menos la titularía así, porque apoyándose en la idea esa de estatiforme, quería ver que la evolución de Europa iba por el camino de asunción de mayores cotas de socialidad y de democracia, etcétera, ¿no? Y de juridicidad. Lo que ocurre es que, pasados 20 años, la crisis económica, que es sistémica, es global y que es muy duradera, pues ha hecho que algunos de esos postulados se pongan en entredicho, no porque no se crea en ellos, sino porque se cree que no son factibles, al menos de momento, en estos momentos de crisis, ¿no? Sin embargo, es curioso que durante las décadas anteriores, en las que sí parecía factible, los derechos económicos y sociales, de los que se dice en España, por ejemplo, los que están inscritos en el capítulo 3 del título 1, de los que se dice que no son propiamente derechos, sino que son principios de política social y económica. Sin embargo, los poderes públicos iban aportando, por ejemplo, la sanidad, ¿no? Iban aportando bastante sumas de dinero como para facilitarlo, ¿no? Y nadie se preocupaba, o pocos se preocupaban de exigirlos como derechos garantizados constitucionalmente. Y ahora que se está restando esas sumas de dinero y por lo tanto están menos garantizados, es cuando se exige que se les garantice jurídicamente. Es decir, seguramente porque se ve que peligran, ¿no? Es decir, que cuanto menos Estado social, más exigencia de Estado social por parte de la sociedad. Y esto no cabe duda que significa una tensión entre lo posible, lo deseable, etcétera,
que es uno de los signos más de la crisis, porque repercute en una desconfianza hacia los poderes públicos y una desmoralización de la sociedad bastante grave. Quiero poner sobre la mesa otra cosa más, otro libro de un compañero nuestro y amigo de hace 25 años o así, que titulaba Estado de Bienestar, Estado de Malestar. Nuestro amigo Ramón Cotarelo. Haciendo un juego de palabras, y no sé si el segundo estado era con minúscula, un estado de malestar en el sentido de situación de malestar, pero el juego de palabras dio bastante que hablar entre los colegas y creo que actualmente se está dando eso, un estado de bienestar pretendido y un estado social, digamos, de malestar bastante acentuado. Claro, entonces estaba ya comenzando la discusión sobre la crisis del estado de bienestar, ¿no? Entonces había otra crisis, porque ha habido crisis siempre, más o menos cada 10 años, la crisis de los años 80 y principios de los 90, pero fue menos duradera. La de ahora es más grave y más duradera. Sí. El concepto de Keynes de crisis es una situación prolongada, estable, de productividad escasa, pero que no apunta ni a su ascenso ni a su decadencia, y prolongada en el tiempo, ¿no? Claro, tenemos crisis largas y crisis cortas, efectivamente, ¿no? Yo creo que la crisis del Estado social ahora es una crisis del estado de bienestar. El profesor Torres y yo estaremos de acuerdo en que Estado social es más bien un principio. Es más bien un principio que se inserta dentro ya de la idea que uno tiene al pensar el Estado. Es imposible que un Estado moderno, el Estado sufre transformaciones y el Estado tendrá una salida y tendrá nuevas modalidades, etcétera, lo que no se acabará el poder, ¿no? Pero la forma de administrar el poder, que es un lenguaje, es una capacidad colectiva, es el mercado de poder, es un mercado sometido casi a las mismas leyes que el mercado económico. Hay inflación de poder, como la que tenemos ahora, cuando todo el mundo manda, puede poco, ¿no? Una inflación de poder, puede haber deflación de poder, donde el poder se concentra en uno solo y entonces llegamos a estados autoritarios. Se puede generar el poder, no es suma cero, igual que el dinero. Y el Estado tiene, por lo tanto, muchas posibilidades de cambiar, Entonces, ¿la crisis del Estado social es una crisis también de las fuerzas políticas? Es una pregunta que dejo a nuestro constitucionalista. El sociólogo dirá algo después. Es que tenía que decirlo todo, porque yo creo que está coincidiendo, no sé si como causa, como efecto o como causalidad recíproca o circularidad causal, está sucediendo las dos cosas, ¿no? Es decir, la crisis económica está llevando a un grado tal de desconfianza en los poderes públicos, pero también en las fuerzas políticas que son los cauces de participación de la sociedad en esos poderes públicos, por su ineficacia frente a la crisis, no digamos si además se le añade el enorme nivel de corrupción existente en esas mismas fuerzas políticas, en otras fuerzas sociales también, claro, y económicas, pero en esas fuerzas políticas que son las que deberían encauzar o pretenderlo la situación, el enorme nivel de corrupción hace lo que decía antes, que surja una desmoralización, una desconfianza, y eso contribuye también a la crisis, ¿no? Yo he dicho en alguna ocasión, desde mi ignorancia y mi sorpresa, que la economía, que es, dicho en muy breves términos, dinero y mercancía, vamos a decirlo así, con el riesgo también de las definiciones breves, ¿no? Que es algo muy material, dinero y mercancía es algo muy tangible, muy material, ¿no? El dinero cada vez se está haciendo menos tangible, pero bueno, sin embargo no puede funcionar sin algo tan inmaterial como la confianza. Para mí ha sido una sorpresa de hace unos años para acá darme cuenta cómo eso tan inmaterial es tan necesario que puede dar al traste con toda la materialidad de la producción económica mundial, ¿no? Es fantástico, pero es así, es así. La confianza es una producción social. Claro, una sociedad debe producir. Esa es la aportación del sociólogo, ¿ves tú? Sí. Niklas Luhmann tiene un libro sobre Vertrauen, confianza. Sí. Y hay un par de libros más por ahí con el mismo tema. Es una capacidad que se genera en la evolución de las sociedades. Hay sociedades... Y un elemento que interviene, ¿no? Claro, que son dependientes. Hay sociedades que funcionan en la confianza y hay sociedades que utilizan el mecanismo del riesgo, que
son los últimos teóricos que hay, ¿no? Pero siempre la confianza forma parte ya de la sociedad. Y por eso decíamos, entonces, esa desconfianza está alcanzando a las fuerzas políticas de tal manera que ya en España, según oía hace unos días en la radio, que estaban comentando unas encuestas, hay un elevado porcentaje de ciudadanos que creo que llega al 30%, lo cual es enormemente preocupante, que entiende que la democracia no necesita a los partidos políticos. Bueno, se va escalando en niveles preocupantes, porque eso puede dar lugar a otras formas de política que creíamos pasadas y que ahí están acechando. ¿Los partidos políticos deberían cambiar también? Bueno, hay una problemática que es justamente la del propio mecanismo interno de los partidos. Si un partido fía su estabilidad a 4 años, lo más probable es que dentro del plazo de esos 4 años, en los que no hay controles intermedios, se generen desviaciones, se generen equivocaciones, se generen soluciones improvisadas y, por tanto, soluciones no sometidas a control dentro del partido, etcétera, etcétera. Y hay diferencia en el control de los partidos entre diversos países. El profesor Torres de esto sabe muchísimo más que yo, que de esto sé poco. Pero en Alemania los partidos están obligados a celebrar un congreso anual. ¿Habría que modificar la ley de partidos? Recogiendo el reto que me lanza, por favor, profesor Almaraz, en España el control financiero de los partidos le corresponde al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas les pide a los partidos políticos anualmente que le envíe la documentación correspondiente del ejercicio. Los partidos no se lo suelen mandar o le mandan pues un folio con 4 macromagnitudes, ¿no? El Tribunal de Cuentas insiste, los partidos resisten. El Tribunal de Cuentas finalmente acude al Parlamento, al Congreso de los Diputados, para que lo ampare y obliga a los partidos políticos que le remitan la documentación. Pero como en el Parlamento están los partidos políticos, no lo ampara. Y ahí se acaba la función del Tribunal de Cuentas, que viene a convertirse en un órgano, uno más, bastante inútil, ¿no? Es un escándalo que los partidos políticos se nieguen a un tribunal a entregar la documentación y no pase nada. Porque quien tendría que decir que pase algo es el Parlamento y allí están los mismos que están afectados. Pero es así. En España el control interno y externo de los partidos políticos prácticamente no existe. Porque el control es de ellos mismos. Claro. Al final... Es decir, que la corrupción a veces no depende de las actitudes personales, porque en ese caso que fueran a confesarse, ¿no? Sino que es el resultado de una estructura, de un modelo interno de funcionamiento y, por supuesto, de control sobre el funcionamiento de los partidos. Probablemente una de las soluciones a la corrupción sería medidas técnicas. ¿Cómo? ¿Cómo por ejemplo? Las cosas cuando no tienen estructura se programan y entonces se hace un programa de funcionamiento del partido, programa desde fuera, desde la legislación, un programa de control y, por supuesto, algún mecanismo de responsabilidad, ¿no? Para que realmente el mecanismo funcione de verdad. Pero a la pregunta que usted hizo de si deberían cambiar los partidos políticos, debe cambiar la representación política. Es decir, hay que buscar, y esto es un principio, Hombre, pues supongo que los partidos han cambiado mucho desde que se inició el Estado democrático, pero últimamente hay tendencias con el concepto de ciudadanía civil, con la concepción del estado de bienestar en el que interviene el Estado, intervienen iniciativa privada e intervienen otro sector en el medio que se llama ahora tercer sector, donde los ciudadanos no solo realizan acciones donde no llega el Estado, sino que además proponen temas políticos al sistema político, sin formar parte de él. De manera que eso que se produce en la calle ahora y que le han dado ese, que sería alboroto, coacción, intimidación, etcétera, se llama scratching, ¿no? Una cosa rara, ¿no? O el movimiento 15M. Podría ser una de las señales, uno de los signos que indican que la representación política debe ser complementada con otro elemento que no es solo la representación, sino la participación, participar dentro del sistema político. Pero la representación política, y eso es de algo que siempre cuando hay elecciones se habla, es que
te presentan unas listas cerradas. Hablamos siempre de lo de las listas cerradas, que tú no tienes opción, dentro de esa lista que un partido presenta, elegir a quien quieres realmente votar. ¿Eso sería posible? Vamos a ver, en España no había partidos políticos, estaban en la clandestinidad o en la cárcel. Los dirigentes, ¿no? Un partido no puede estar en la cárcel. Y cuando se quiere desmontar el régimen anterior y construir uno nuevo, se confía en que lo hagan partidos políticos, que estaban por hacer. Unión de Centro Democrático surge prácticamente por un voluntarismo de 2 o 3 personas y al que se suma después el presidente Suárez para capitanearlo, etcétera, y de buen juego. Y los partidos que existían de antes tenían muy poca militancia y poco a poco la van recuperando. Había un interés extraordinario en fortalecer los partidos y el estatuto jurídico de los partidos para que la democracia pudiera consolidarse sobre ellos. Y de ahí el artículo 6 de la Constitución, que les atribuye una serie de funciones públicas, etcétera, aunque les exige también unos requisitos, es decir, que la constitucionalización de los partidos va acompañada de una necesaria constitucionalidad de los mismos, ¿no? Pero la idea era esa. Y yo recuerdo cuando se estaba debatiendo sobre algunas formas de participación directa, que el borrador de la Constitución recogía con relativa generosidad. Hubo un acuerdo UCD-PSOE en el que degollaron, digamos, estas instituciones y las dejaron en la mínima expresión, para algunos estatutos de autonomía y para la reforma constitucional y poco más, ¿no? Porque decían, lo que hace falta es consolidar la democracia a base de partidos. Hay que crear la democracia de partidos. Aquello dio resultado al principio, ¿no? Pero de esto hace ya 30 y tantos años y eso ha derivado, ¿no? Y esos partidos no solamente se han fortalecido, sino que han ocupado el poder, de tal manera que no existe otro. Y nos hemos quedado, eso sí, con la dimensión bastante menguada de la forma de participación directa, que podían haber sido más generosas, como le eran en el borrador de la Constitución. Sumémosle además esa otra forma de participación a las que ha hecho referencia el profesor Almaraz y tendríamos una democracia algo más dinámica. Pero aquella apuesta que se hizo por los partidos políticos no ha tenido renovación, sino que se ha quedado anquilosada y ahí parece que se queda, ¿no? Sí, que es una especie de... Lo contrario a la osteoporosis, ¿no? Es una rigidificación de las estructuras de tal manera que no son los partidos políticos, la participación, y en esto me arriesgo, de las fuerzas sociales, no de las fuerzas políticas. Las fuerzas sociales serían sindicatos, representaciones, asociaciones ciudadanas, etcétera, etcétera. Sufre de una desigualdad evidente. Los sindicatos prácticamente son partidos políticos. No están en el Parlamento, ¿no? Pero pasan a ser casi parte de la estructura del Estado, de tal manera que hay quien, al referirse a las fuerzas civiles o a la ciudadanía, les entra grima pensar en los sindicatos, ¿no? Es decir, yo creo que habría que flexibilizar mucho el mecanismo de representación y el de participación, ¿no? No hay que asustarse de esto porque las cosas están cambiando y, por ejemplo, si vemos la posición de Giddens o los teóricos de la tercera vía muerta, por supuesto, casi ya, ¿no? Se puede echar en una cuarta. O ir a cocheras, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, cuando esa vía tenía circulación, una circulación más aceptable y más utilizada, pues había propuestas de este tipo, ¿no? Ha sobrevivido un poco la posición del profesor Beck, de Ulrich Beck, con la metamorfosis de lo político, lo de la sociedad reflexiva, negando que estas posiciones últimas sean una ruptura con lo anterior, y no es verdad, ¿no? La tesis de Beck es que la modernidad desemboca en la posmodernidad sin una ruptura, sino que es una transformación silenciosa, una revolución del 100 pies, como dice, hay 100 sujetos que han ido al ejercer los derechos de atrás, creando nuevos derechos, etcétera, etcétera. El Estado yo creo que tendrá, el sistema político, no el Estado, es decir, toda la estructura que mueve la representación, la participación y la gestión de los fines colectivos, tendrá que aceptar al final que los ciudadanos demandan un poco más de eco
de la caja de resonancia del Estado. Nos quedan un par de minutos y me gustaría terminar preguntándoles cómo se puede llegar a tener de nuevo la confianza de los ciudadanos en los políticos, en el sistema político. Hemos visto que la crisis económica ha influido negativamente en el estado de bienestar y, por ende, en la desmoralización de la sociedad. ¿Cómo podemos concluir, profesor Torres? Es muy complicado, pero podríamos decir que, desde luego, si no hay recuperación económica es difícil, ¿no? Pero, yendo al aparato institucional, sí que podríamos apuntar algo como lo que estábamos diciendo anteriormente, una cierta apertura a la sociedad, una cierta apertura a otra forma de participación, que la sociedad pueda expresarse, que las demandas sociales lleguen a las instituciones y obtengan una respuesta institucional hasta donde se pueda por la crisis, pero que obtengan esa respuesta. Pero yo quiero insistir que, por ejemplo, mientras el sistema de financiación de los partidos no cambie, es difícil seguir avanzando. Los partidos han hecho ellos mismos, y lo han puesto en ley, la ley de financiación, un sistema que prácticamente impide el surgimiento de partidos nuevos, porque el sistema de financiación se basa en la representación obtenida en elecciones anteriores. Como en las elecciones anteriores un partido nuevo, por definición, se ha presentado, no tiene financiación. Es decir, está ocluido la gestación de partidos nuevos. Eso es un vicio extraordinario, Pues por ahí se podía empezar, por ahí y por otras vetas, ¿no? Se podía empezar. El caso es que la ciudadanía se ve inerme ante esa partidocracia cerrada que ocluye todos los orificios y se manifiesta como impermeable a esas demandas sociales, ¿no? Profesor Almaraz. Más y sobre todo entre la cúspide del ejercicio del poder y la base en que se ejerce el poder, esos tres niveles de lo municipal, lo autonómico y lo estatal, pues están cruzados por el mismo defecto, por la misma dimensión. Es decir, podría tenderse a que a nivel municipal hubiese otro tipo de representación, que las comunidades autónomas, que en principio son microestados, que en estados pequeños se desarrollan sentimientos de pertenencia, de identidad, comunidad, etcétera, pudiera generarse otro tipo de confianza diferente al que requiere todo el territorio nacional, que es más abstracto, etcétera, etcétera. Es decir, que la confianza, como el profesor Torres apuntó, es una clave fundamental y debe ser producida. Yo no voy en metro si no confío en que quien lleva el metro es competente. Yo no participo en política si no confío en que quien gestiona los fines colectivos no es capaz de hacerlo, etcétera, ¿no? Habría la posibilidad, y esto es otro principio, o debería tenderse a generar diversos mecanismos de expresión y de creación de confianza a distintos niveles, ¿no? Esto devolvería al país más vida. Decía Tocqueville que la democracia será municipal o no será. Por ahí se podía empezar, pero desde luego no lo es hasta ahora. Por ahí se podría empezar, pero nosotros aquí tenemos que terminar porque nuestro tiempo se ha acabado. Y bueno, es un tema que está abierto, evidentemente, y esperemos que en algún momento la sociedad recupere la confianza en este estado social, ¿no? Y en las personas y sobre todo también en los políticos. Quiero agradecer la presencia del profesor y catedrático de Sociología José Almaraz de nuestra universidad y del catedrático de Derecho Constitucional Antonio Torres del Moral, estos minutos que han dedicado también a nuestro programa de Sin Distancias en Radio 3. Gracias a los dos. Muchas gracias, Nadia.